noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Inmersos ya de pleno en este tiempo cuaresmal, nuestras hermandades siguen en frenética actividad cultural y de presentación de carteles. Así, la pasada semana se dieron a conocer los siguientes carteles que ahora vamos a mostrar. El cartel de la Cofradía de la Paloma, que muestra unos niños campanilleros con el trono de la Virgen de la Paloma al fondo, obra del pintor Pedro Albín. El cartel editado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor, obra del pintor aloreño José Carlos Torres. El cartel editado por la Hermandad del Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura, que muestra a otro de sus titulares, el Señor del Santo Suplicio, obra del artista Javier Soriano. El paño de la Santa Mujer Verónica de la Cofradía de la Salutación, que ha ejecutado la pintora hispalense Nuria Barrera. El cartel editado por la Hermandad de los Estudiantes con un primer plano de la Virgen de Gracia y Esperanza, obra de Santiago Idáñez. Cartel editado por la Hermandad de la Sentencia y María Santísima del Rosario con un primer plano de la imagen guiada por el imaginero Martín Simón, obra de Pérez Indiano. Cartel editado por la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, con la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, obra del pintor e imaginero José María Ruiz Montes. Cartel editado por la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de Consolación y Lágrimas, con un primer plano del crucificado que guiase en su día el imaginero Francisco Palma Burgos, obra de Luis Ruiz. Por otro lado, siguen presentándose distintas imágenes de la Santísima Virgen vestidas a la usanza hebrea, como es tradicional en este tiempo de Cuaresma. Ahora le empezamos a mostrar la imagen de María Santísima de la Trinidad Coronada, titular de la Cofradía de Jesús Cautivo, ataviada por Javier Nieto. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Cofradía de los Estudiantes, ataviada por Guillermo Briales. María Santísima del Amparo, titular de la Cofradía de la Pollinica, ataviada de hebrea por David Anaya. María Santísima de Lágrimas y Favores, titular de las Reales Cofradías Fusionadas. Y Nuestra Señora del Mayor Dolor, también titular de las Reales Cofradías Fusionadas. María Santísima de la Esperanza, titular de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso. Reseñar que esta semana celebrarán quinarios las hermandades de los Dolores del Puente, Rocío y Penas, y triduos las hermandades del Prendimiento, Nueva Esperanza, Viñeros, Misericordia, Amor y Soledad de San Pablo, así como el besapié del Señor orando en el huerto durante la jornada del sábado y del próximo domingo. Por último, les muestro este libro que ha sido editado por la Archicofradía de la Expiración con el título Ser cristiano, ser cofrade,
es un curso básico de formación cofrade que ha sido elaborado por el director espiritual de esta corporación perchelera, el reverendo padre Alfonso Crespo Hidalgo. Es un libro que pueden encontrar en las dependencias de la Archicofradía y que también la Hermandad pone a disposición de todas las cofradías de nuestra ciudad. Iniciamos los contenidos de nuestro programa de hoy con el siguiente reportaje que les mostrará la exposición que la Hermandad Sacramental de Viñeros ha realizado en el Museo del Vino. Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo día 16 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14 horas. En la misma se muestran piezas destacadas del patrimonio de esta corporación del Jueves Santo, tales como el libro de reglas, las potencias de Jesús Nazareno de Viñeros, diseñadas por Juan Casielles, la corona de la Dolorosa, obra de orfebrería Martos y diseñada por Jesús Castellanos, y el soberbio ángel eucarístico, guiado por José María Ruiz Montes y que figura en el frontal del trono procesional. Ahí vemos en nuestras imágenes ese ángel eucarístico realizado por Ruiz Montes, que señala la pintura de Jesús Nazareno de Viñeros, del estandarte. También comprobamos que se encuentra la túnica procesional bordada del Nazareno de Viñeros. Vemos el rico estofado que presenta la imagen del ángel eucarístico. Que porta una custodia entre sus manos. La túnica del Nazareno de Viñeros que realizase el bordador malagueño Joaquín Salcedo, en estilo rocalla. Aquí estamos comprobando un primer plano de esa soberbia túnica bordada sobre soporte de terciopelo color vino tinto. Y aquí observamos unas pinturas realizadas por el artista José Carlos Torres. Detalle del estandarte procesional de la sección de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, que tiene una pintura de Leonardo Fernández. Y estas son las pinturas que sirvieron para la exposición del Verbo encarnado, donde se expuso en forma de peana la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros y que realizase el pintor José Carlos Torres. La Media Luna de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros, obra de Adán Jaime, también en estilo rocalla. Detalle pictórico. Y este es el lábaro de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros, también con una pintura de Leonardo Fernández, y que también ejecutó el malagueño orfebre Adán Jaime.
Detalles de las potencias del señor Nazareno de Viñeros y del libro de reglas. Las potencias fueron diseñadas por Juan Casillas del Nido. Una de las mazas que también escoltan a ese libro de reglas, y el corazón traspasado por un puñal que porta en su pecho la dolorosa del traspaso y soledad de Viñeros. La corona procesional de esta dolorosa, diseñada por Jesús Castellano y labrada por Orfebrería Martos. Una selecta exposición que podemos contemplar en el Museo del Vino. El pasado sábado las circunstancias meteorológicas permitieron la realización del tradicional Vía Crucis de las Antorchas organizado por la Cofradía del Monte Calvario y que le ofrecemos en el siguiente reportaje. Aquí estamos viendo el momento de la salida del cortejo del Vía Crucis, precedido por el muñidor y la cruz guía escoltada por dos faroles. Salió puntualmente de la Basílica y Parroquia de Santa María de la Victoria a las 9 de la noche. La cruz relicario va aportada por un hermano con un paño, pues tiene una reliquia del santo Lignum Crucis. La hermandad celebra este piadoso ejercicio del Vía Crucis una vez finalizado el quinario en honor del Cristo yacente de la paz y de la unidad en la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria. El cortejo iba compuesto por un nutrido cortejo de hermanos con cera de color tiniebla, cuerpo de acólitos, ceroferarios y turiferarios y hermanos con las características antorchas que escoltaban al lector del Vía Crucis, el hermano Damián Lampérez. Te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Fueron a un huerto que llaman Getsemaní. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y les dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que si era posible se alejase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Concédenos sensibilidad y vigilancia para acompañarte siempre en los hermanos que sufren o están tristes, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El director espiritual de la Cofradía del Monte Calvario y párroco de la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria, el reverendo padre Alejandro Escobar Morcillo, fue el encargado de leer la primera de las estaciones justo a la salida del trono del Cristo yacente de las puertas del santuario. La imagen del Cristo yacente de la paz y la unidad fue procesionada en esa urna que están contemplando, estrenada hace escasos años, la cual estaba exornada por espinos y claveles en color sangre de toro. El Señor iba iluminado por faroles y tulipas de cera tiniebla, portando a la venerada imagen las potencias diseñadas por Fernando Prini y ejecutadas por Orfebrería Montenegro.
También lucieron de forma destacada los ángeles que guiase en su día Manuel Carmona, que han sido restaurados por Francisco Naranjo. Los característicos penachos de plumas negras remataban este elegante y soberbio conjunto procesional. El trío de capilla Gólgota de la ciudad de Huelva puso los sones musicales al paso del trono procesional presidido por el Cristo yacente de la paz y de la unidad. Mucho público contempló la salida del Vía Crucis de las Antorchas por los alrededores del Santuario de la Victoria. Afortunadamente el tiempo ayudó y pudo recogerse este Vía Crucis sin ninguna inclemencia meteorológica que reseñar. El cortejo se dispone a atravesar la calle Amargura para subir la Vía Dolorosa del Monte Calvario. El silencio y el recogimiento fueron notas a destacar en el tránsito de este severo cortejo procesional, que acompañó un gran y nutrido grupo de hermanos. Ahí observamos a la que fue pregonera de nuestra Semana Santa, Ana Flores, y la presidencia con el guión corporativo de esta cofradía del Monte Calvario. Tras el trono del Cristo yacente se dispuso la cruz, acompañada por el preste, el sacerdote Juan Carlos Millán, escoltado por dos hermanos revestidos por dalmáticas moradas. Los momentos más sobrecogedores e intimistas se vivieron a la subida de la Vía Dolorosa, acentuado por la oscuridad del paraje campestre y los rezos de los muchos fieles que siguieron la senda hasta la cima del Monte Calvario. Ahí vemos las características antorchas que denominan a este Vía Crucis, que la Hermandad del Monte Calvario lleva celebrando casi en los últimos 40 años. El sonido característico del muñidor, que le da ese carácter lúgubre a este cortejo.
comprobamos en las filas del cortejo una presencia juvenil bastante importante. Y esa oscuridad que arropa solamente con la luz de los cirios a ese discurrir del Señor yacente. Callado ante el tribunal, condenado a muerte, abofeteado y escupido. Qué gran lección de silencio y de humildad nos das a quienes hablamos tanto. Concédenos la gracia de vivir en perdón, de no condenar nunca a nadie, de no escandalizarnos falsamente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El sonido de esa capilla musical procedente de la ciudad de Huelva, trío de capilla Gólgota, que acompañó con sus sones el discurrir del trono del Cristo yacente. El trono iba escoltado por los 4 faroles pequeños que pertenecen al trono procesional del Viernes Santo. Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo de mi pecado. Del Evangelio de San Marcos. Por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Tus ojos luminosos se cruzaron con los enrojecidos de Pedro. Concédenos ser sinceros y fuertes en la debilidad de nuestras lágrimas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo. Vemos cómo refulge ese trono del Cristo yacente, iluminado solo por los faroles y las tulipas, en esa noche del primer sábado de la Cuaresma. Ese fondo de Málaga iluminada con la Santa Iglesia Catedral. Recomendamos a todos nuestros telespectadores que si no han acudido nunca a este piadoso Vía Crucis organizado por la Cofradía del Monte Calvario, que lo hagan en alguna ocasión y seguro que no van a quedar defraudados. Este Vía Crucis, junto con el que organiza la agrupación de cofradías en la jornada del primer viernes de Cuaresma y el de la Cofradía del Rocío en el tercer viernes de Cuaresma, son los más destacados que se suceden en nuestra ciudad en estas vísperas ya de nuestra Semana Santa. Coronado de espinas. Cuánta paciencia hay que aprender ante tu imagen atada a la columna.
Comprobamos ahí ese exorno floral compuesto por claveles en color sangre de toro y esos arcángeles que hiciese el imaginero hisparense Manuel Carmona, que han sido restaurados por Francisco Naranjo. Tenemos en el plató de Sentir Cofrade a los jóvenes que van a hacer la sección dedicada a la juventud cofrade. Están hoy aquí con nosotros Miriam Cobos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y a Samuel. Samuel Gracias Florido, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo surge en vosotros esta vocación cofrade? Bueno, yo desde pequeño ya lo llevaba en la sangre. Bueno, es verdad que mis padres no han sido cofrades como tal, pero eran padres que me llevaban desde chico a ver la Semana Santa, me iban inculcando esta pasión desde bien pequeño, desde que tenía apenas meses, llevándome incluso a ver a la Virgen de Rocío del Monte, a ver la Macarena, y bueno, varios desplazamientos por la geografía andaluza. Bueno, y hasta llegar hasta nuestros días, siendo un cofrade más de nuestra Semana Santa. ¿Y tú, Miriam? Pues yo prácticamente igual. Yo desde chiquitita siempre he visto a mi Virgen del Rocío en la calle. Yo siempre he estado enamorada de la Semana Santa y yo pues siempre he vivido para esto. Sí. Aquí como están comprobando nuestros telespectadores, vemos aquí dos imágenes, una dolorosa y un niño pasionista, que son obras tuyas, ¿no, Miriam? Sí. ¿Cómo surge en ti esta vocación por hacer este tipo de obras? Pues a mí siempre me ha llamado la atención tener una imagen en mi casa y yo pues poco a poco pues intenté ir haciendo mis imágenes. Como yo apenas tenía recursos, pues ideé hacerlo yo misma. ¿Y cómo desarrollas estas disciplinas? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración y las enseñanzas que has podido recibir? Pues yo desde chiquitilla siempre me han gustado las imágenes antiguas y lo que más me gustan son las imágenes antequeranas, malagueñas. Sí. Y sobre todo pues lo que más me ha influenciado han sido los imagineros como Antonio del Castillo, Andrés de Carvajal y pues... Todo lo que es la imaginería antigua Sí. malagueña, ¿no? Sí. Sí. Samuel, ¿tú cómo compatibilizas con Miriam esa vocación cofrade? Porque, ¿cómo la lleváis los dos a la vez? Pues la verdad que muy bien, porque al final compatibilizamos cada uno con su idea. Yo tanto me debo a la música desde hace aproximadamente 10 años. Y bueno, y ella también me ha inculcado también el mundo del arte, al final el tema de las vestimentas, el tema del arte en sí, cofrade, tanto bordado, imaginería, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he aprendido de ella y ella ha aprendido de mí también. Entonces, claro, hemos hecho una pareja que muy cofrade en este sentido. Y bien. Os compenetráis bien en ese aspecto, ¿no? Sí, la verdad que bastante. ¿Tenéis bien. gustos similares en Sí. la cuestión de cofradía? Sí, también. Sí, sí. Una de las cosas que también me gustaría decirle a nuestros telespectadores, que toda esta obra que ha realizado Miriam, tanto lo que es las imágenes como los atributos de orfebrería e incluso la vestimenta, están realizados por ti, ¿no? Sí, todo. Sí. Incluso la cruz que estáis pudiendo observar en el niño, Sí. eso también lo he realizado yo, que el niño es el proyecto final de mi grado superior de Dorado, en la Escuela de Arte de San Telmo, y la Virgen pues apenas tiene unos días, tiene un par de semanillas, no tiene más. Estamos hace una semana prácticamente. Las imágenes están realizadas en barro cocido policromado, Sí. ¿no? Sí. La cruz es de madera, es lo único que hay de madera y el resto es de barro. Ujú. Y una cosa que me llama poderosamente la atención, Miriam, es que aparte de esa destreza que tienes para la imaginería, para la orfebrería, para el dorado, también esa mano que tienes para ataviar de esta forma tan artística a esta dolorosa, ¿no?
Bueno, se hace lo que se puede. No es común en el mundo de las cofradías que hayan mujeres que tengan este arte a la hora de ataviar a nuestras imágenes, ¿no? La verdad es que no. Sí, sí. ¿Tú te verías capacitada con el tiempo para vestir una imagen Me de tamaño natural? Me encantaría. Sí, sí. Sí, Entonces contigo es como la excepción de la regla, ¿no? sí. Sí, ¿por qué crees que en el mundo cofrade no salen más mujeres que tengan este arte para ataviar a las imágenes? Yo pienso que es porque no se atreven, porque yo creo que si tú te lo propones, yo creo que puedes. Sí, porque tú no has tenido ninguna persona que te haya No, enseñado, ¿no? nadie. Sí, sí. Yo he ido a ver cambios de la Virgen del Rocío de Málaga, he ido a ver la Virgen de los Dolores de San Juan y la Virgen de los Remedios, pero yo no he visto nada. Nadie me ha enseñado ni nada. ¿Crees que sería muy difícil el vestir, el vestir una imagen pequeña, pasar este arte a una imagen grande? ¿Sería muy diferente? ¿O lo verían más fácil o más difícil? Yo pienso que sería incluso hasta más fácil. Sí, porque en pequeño tiene que ser más claro, complicado, ¿no? La carita de la Virgen, que es muy chiquitita, pues ponerle los alfileres, esconderle los alfileres, que no se le vea, es más difícil. Sí. Yo nunca he tenido la oportunidad de poder tocar una Virgen de tamaño natural, pero pienso que sería más fácil. Pues bueno, aquí están viendo, señores telespectadores, que hay mujeres que tienen arte para poder hacer este tipo de obra y para poder también vestir a nuestras sagradas imágenes. Samuel, ¿es sacrificada la vida de un músico cofrade? Porque sabemos que formas parte de la banda de música de Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Bastante sacrificada. Al final, yo desde chico, pues yo nunca, es verdad, que he tenido gran devoción por el mundo de la música. Es más, yo era lo típico que hacíamos los niños de mi edad, cuando 12, 13 años, pues nos apuntaban en equipos de fútbol, de baloncesto, etcétera. Y claro, mi madre siempre me decía, la banda al final es algo muy sacrificado, y no le faltó razón. Al final, hasta ahora, está en mi cuerda de corneta estará ensayando, y como mi cuerda de corneta habrá muchas bandas que a alta hora de la noche ensayan duramente para preparar la Semana Santa. Y es algo que deberemos de tener en cuenta después en la calle, cuando el público debería respetar las bandas. Ya aprovecho esta ocasión para decirlo, pues cuando una persona, yo entiendo, pues está 1, 2, 3 horas esperando la procesión, pero nosotros preparamos la Semana Santa durante los 365 días que dura el año, y claro, no es plan de fastidiarlo en un segundo, que puede durar un pequeño incidente. ¿Compensa esta labor de músico, tantas horas de dedicación? Tiene que ser una cosa tremendamente vocacional, ¿no? Sí, vocacional. Es verdad que puede también verle color monetario en algunas ocasiones, pero al final lo que te gusta con gusto no pesa. Aún así pesa, a la alta hora de la noche, muchas horas de ensayo, tiempo que le quita a tu familia. Pero bueno, al final es una semana que disfrutamos y se pasa en grande con nuestra familia, que al final es mi banda de la paz. Sois hermanos de la Cofradía del Rocío, de la Novia de Málaga, de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Son cofradías así como muy dispares en cuanto a ideología, en cuanto a puesta en escena. ¿Cómo surgió esa vocación de apuntaros a estas hermandades? Tan dispares unas entre otras, ¿no? Pues la verdad que es que la Virgen del Rocío a mí me llamó. Y la Virgen de Dolores de San Juan, cuando yo fui ya entendiendo un poco más del arte cofrade, de las imágenes, la Virgen de los Dolores me transmitió lo que yo siempre, lo que siempre me ha gustado a mí, realmente. Las imágenes que a mí me gustan, como las imágenes de Ascensión de la Cerda, son de las imágenes que más me gustan, entonces realmente pues la Virgen para mí es de lo mejor que hay. Es tu gran devoción, ¿no? Sí. ¿Y a ti, Samuel? Yo al final pues soy un fiel seguidor de lo puro, como yo siempre le digo a ella. Entonces claro, tanto para mí es muy puro la Virgen de los Dolores de San Juan, que es una de las únicas hermandades que van en silencio en la Semana Santa malagueña, por desgracia, como también puede ser la Virgen del Rocío, que es más puro que una novia con su barrio, de cómo se vuelca el barrio el martes santo. Yo tengo el placer de poder llevarla sobre mi hombro cada martes santo desde hace unos cuantos años. Y bueno, este año como novedad, pues yo, como ya hemos estado comentando, yo soy músico, soy hombre de trono de la Novia de Málaga y también voy a hacer nazareno. ¿Ah? ¿Cómo no? Hombre de trono y nazareno. Yo creo que también es una labor que deberíamos de... ¿Nazareno también en el Rocío o en...? No, en los Dolores de San Juan, si Dios quiere, voy a... Entonces va a compatibilizar el ser hombre de trono con nazareno y músico. Y creo que es una Qué labor... completo, ¿no?
qué completo. Muy completo. Creo que una labor que también es un deber que falta en la Semana Santa de Málaga, que al final es ponerse el hábito nazareno. Creo que es una responsabilidad muy importante que debemos de desempeñar los cofrades. ¿Se compromete la juventud de lleno en el mundo cofrade? Vosotros que sois cofrades jóvenes. En parte sí. Sí. En parte sí. La verdad que últimamente se está inculcando más y estoy viendo más público cofrade joven. Pero es verdad que cuando yo era más pequeña no veía tantos cofrades como veo ahora. Es verdad que ve uno una procesión, el otro día lo comentaba, el Via Crucis del Cristo de la Sagrada Cena o el Via Crucis del Monte Calvario que hemos visto ahora las imágenes, la cantidad de gente joven que acompaña a las procesiones. Sí. Es una cosa que llama poderosamente la atención. ¿Por qué crees que la gente joven le llama tanto la atención el acompañar a nuestros sagrados titulares? Pues la verdad que por el simple hecho de la devoción, la puesta en la escena en la calle, la música, todo. Es algo que llama mucho a las personas la atención. ¿Os ayuda el pertenecer a este mundo cofrade a ser verdaderos cristianos? ¿O a vivir el cristianismo de una forma más auténtica y más profunda? En parte sí, pero también pienso que no. Claro, al ¿En qué final sentido? Hay ámbitos cofrades en el que sí veo a la figura del Señor, veo a Cristo, pero hay otros ámbitos que tenemos que reconocer que creo que nos alejamos bastante de lo que dice la palabra de Dios, que al final nos separamos de lo que es el cristianismo, al final son una obra de teatro en la calle o representar el arte como... Pero claro, creo que al final... ¿Echa en falta más profundidad? Exactamente, en determinados factores, no siempre. Hay factores que sí, por ejemplo, cuando yo he ido, como sabes, a la Hermandad de los Remedios, ahí creo que hay un factor solemne cristiano muy fuerte, el respeto que hay hacia la Virgen. Y bueno, yo también lo he vivido en otros grupos y hermandades, pero creo que también hay hermandades que todavía les falta ese pilar, que al final en la Semana Santa se debe a lo cristiano y claro, y si falla eso... ¿Creéis que las cofradías acogen bien a los jóvenes? No solamente a la hora de sacar un trono, de salir de nazareno, sino implicarse profundamente en lo que es la cofradía en sí, pertenecer a una junta de gobierno o ocupar algún cargo dentro de la hermandad. Pienso que cada vez sí se le está dando más importancia. Al final la juventud es un pilar fundamental de la Semana Santa, ya lo estamos viendo. Las hermandades más jóvenes son las que están haciendo las cosas mejor. No es por nada, al final son las que están dando el paso, avanzan más, miran hacia un futuro, cogen mejor idea de... Bueno, ya no es copiar otras localidades, pero coger lo bueno de otros sitios, al final también nunca es malo también, siempre y cuando se mantenga la esencia de la Málaga Cofrade, que creo que tenemos que tener el privilegio que somos una ciudad diferente y debemos de seguir esa línea. Tú que, por ejemplo, eres conocedor de otras realidades cofrades aparte de la malagueña, ¿notas mucho cambio entre unas ciudades y otras? ¿La manera de vivir y de sentir la Semana Santa? Yo como músico es verdad que me recorro gran parte de la geografía andaluza y sí que la noto. Se vive con más intensidad en algunos sitios, menos en otros. Hay sitios que se vive con más fervor, otros que quizás anda escaso en ese sentido. Pero bueno, al final tiene su parecido una y otra, pero es verdad que sí, es verdad que se diferencia bastante. Yo, ya te digo, Málaga yo la defiendo todo lo que dé, porque al final creo que es una de las ciudades que se diferencia por su idiosincrasia y debemos de seguir eso y saber diferenciarnos de los demás, siempre y cuando podemos coger ideas de otras ciudades y sitios, pero manteniendo esa esencia que nos caracteriza. Miriam, ¿te gustaría dedicarte al mundo del arte cofrade en alguna de las disciplinas que vemos que también desarrollas? Me encantaría, sobre todo en la imaginería y la vestimenta, es lo que más me gusta. Sí. ¿Te gustaría dedicarte a hacer imágenes ya de tamaño natural y eso? Sí, me encantaría. De hecho, tengo muchísimas ganas de hacer una virgen de tamaño natural porque es lo que más me llama la atención. Pero bueno, si viene un encargo de, por ejemplo, un Cristo, ya ve, encantadísima. Pero estoy loca por hacer una virgen grande. Sí. ¿Te atreverías incluso a meterte en hacer una imagen en madera? Sí. Sí. De hecho, yo tallé madera, hice un grado medio de talla madera y la verdad que me gustó bastante. También vemos que le meten mano a lo que es el bordado, el dorado, ¿no?
¿De qué te viene toda esa inspiración para poder hacer todas estas obras? Bueno, yo simplemente pues siempre he tenido falta de recursos porque estas cosas son bastante... ¿Son caras? Sí, son bastante caras. Y bueno, pues decidí pues hacerlo yo misma. Y por eso pues he podido conseguir hacer todo lo que hoy en día sé, que por ejemplo flores de talco, hago bordado, las imágenes, las vestimentas, la propia ropa de la imagen también la realizo yo. Es decir, que todo. Todo, todo. Eres un completo totalmente, ¿eh? Sí. Sabes hacer todas estas disciplinas. Sí. Sí, sí, pues la verdad que eres una joya que hay que ir descubriendo. ¿Veis prometedor el futuro de nuestra Semana Santa a medio y largo plazo? Yo creo que sí. Creo que estamos en una época en la que se está dando valor a todo, tanto a la música, a los bordados, a las vestimentas, y creo que estamos cogiendo una senda con mira al futuro y eso es bueno, pienso yo, que sí. ¿Creéis que muchas veces en este terreno de la Semana Santa hay más afición que devoción en algunos sectores? Sí, es lo que hemos estado hablando antes, que es verdad que en algunos sectores se están haciendo las cosas bien, pero nos estamos separando muchas veces de la verdadera cristianidad. Y bueno, sí, tienes razón, que al final sí es verdad que falta... Está muy bien, te hacen las cosas bien, pero te pierde el sentido. Entonces, claro, ahí falla algo ya. Estamos mostrando en estos programas de Sentir Cofrade las distintas imágenes que se están ataviando en nuestra ciudad a la usanza hebrea, como es tradicional en este tiempo de Cuaresma. Miriam, a ti que tanto te gusta el tema este de las vestimentas, ¿cómo ves este año el tema de las vírgenes de Brea en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que más te ha podido llamar la atención de lo que has podido ver? Pues yo la verdad que este año no he visto muchas imágenes vestidas porque no he tenido mucho tiempo, pero la verdad que creo que se está valorando hacer cambios de hebreas más naturales. Sí. Y pienso que se está ganando en este sentido. Vemos también que se está como dando incluso una personalidad malagueña a la hora de este tipo de atavíos, ¿no? Como por ejemplo vestir las imágenes de morado, ¿no? Sí. En vez de los colores tradicionales de hebrea, el ponerle los nimbos, ¿no? En vez de los halos de estrellas. ¿Qué piensas tú de ese gusto por el revival, ¿no? Por explorar terrenos antiguos, ¿no? En este tema de las vestimentas. Pues yo la verdad es que creo que están apostando bien, porque a mí sinceramente, personalmente, no me gusta el atavío de brea y por eso yo la dolorosa que he traído la he vestido de morada entera. Es un cambio que creo que le favorece más a las imágenes y las vírgenes tienen que estar con sus alhajas, tienen que estar con sus joyas y no tienen que estar siempre tan sencilla como en hebrea. Perfecto. Pues ha sido un verdadero placer el contar con vosotros aquí en este plató de Sentir Cofrade y os animo a seguir en esa vocación, tanto en la tuya en el terreno de la música y la tuya, Miriam, en el terreno de las artesanías cofradieras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y del mundo del arte cofrade que hemos hablado con nuestros jóvenes que están aquí presentes, nos vamos a visitar el taller de uno de los más prolíficos imagineros que ejercen en la actualidad. Nos vamos hasta Vélez, Málaga, al taller de Israel Cornejo. Nos encontramos esta noche en el taller del artista veleño Israel Cornejo. Teníamos muchas ganas de que protagonizara esta sección del taller del programa Sentir Cofrade. Buenas noches, Israel. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo surge tu vocación artística? Pues yo creo que como todos los artistas, desde niño, en el colegio, en esos ratos de aburrimiento y de esparcimiento que coges un lápiz, un papel y te pones a dibujar, o la plastilina también, cuando de más pequeños nos ponían a modelar plastilina, pues siempre yo tendía pues a hacer cosas pues tipo imágenes, tronos. Y a partir de ahí fue cuando ya se despertó en mí algo que yo sabía que el día de mañana quería dedicarme a algo tipo arte. No sabía el qué, pero yo desde niño en el colegio ya sabía que quería vivir del arte. ¿Cuáles son tus referentes artísticos en este mundo de la imaginería? Bueno, pues desde el principio a mí me ha gustado siempre y me ha fascinado la obra de Luis Álvarez Duarte.
tanto en Málaga como fuera de Málaga. Lógicamente, cuando vas madurando artísticamente, ya vas conociendo otro tipo de figuras, de historias, ¿no? Y aunque siempre he guardado admiración por este gran escultor, me ha gustado también mucho la obra de Antonio Eslava, que creo que está muy desvalorado en el mundo artístico general, ¿no? La obra de Antonio Eslava es para estudiarla. Y después también la obra antigua, ¿no? También me gusta mucho Domingo Sánchez Mesa, que es con las imágenes que me he criado aquí en Belén, Málaga. Y las he visto desde niño, entonces quieras que no, han sido mis referentes primero. Ya después me gusta cuando llega una hermandad y me da su idea, pues siempre tiendo a utilizar pues modelos antiguos, ya según lo que me vayan pidiendo, ¿no? Tanto en policromías como en modelado. Pero sí es verdad que hay veces que pues tomo modelos y referencias del natural y al final esos son mis referentes y es con lo que voy creando mi arte. Sabemos que a pesar de tu juventud eres ya poseedor de una amplia trayectoria artística, tienes obras repartidas prácticamente por toda Andalucía y fuera de Andalucía. Cuéntanos cuáles son tus obras así más importantes en las distintas localidades de Andalucía. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios, ¿no?, por la cantidad de trabajos que van llegando al taller. Es verdad que son trabajos también, no me gustan las miniaturas, es verdad, realizo miniaturas pues, para particulares, lógicamente, pero me siento más cómodo trabajando a tamaño real, ¿no? Pues desde Málaga, con Jesús de Medinaceli y la Virgen de la Candelaria, mis primeras tallas para el mundo cofrade malagueño, pasando por la Reina de los Mártires, Lágrimas del Carmen, la Virgen del Sol, la Virgen del Valle y próximamente la Virgen de la Aurora para la iglesia de Fátima. Pues ya di el salto a Granada con la Virgen de los Remedios de la Hermandad de los Estudiantes, la Virgen de la Universidad. Y gracias a esta obra creo yo que es donde yo me di a conocer al resto de la comunidad autónoma, ¿no?, en lo que es Andalucía. Y gracias a ella pues yo creo que fue un poquito más el espaldarazo y el expandirme, ¿no? Entonces tengo obras en San Lucas de Barrameda, como tú bien sabes, la Virgen de la Paz y la Virgen del Dulce Nombre, Jesús Cautivo y la Virgen de los Desamparados de Nerja, Madre de Dios de Jaén, que es una de mis obras más celebradas y más queridas también, porque es una hermandad también con mucho gusto. Y la quieren muchísimo, ha llegado a la hermandad y ha puesto a la hermandad boca abajo. De hecho, nada más que hay que ver el paso de palio, que la han preparado para procesionar Martes Santo. También este año se estrena la Pura y Limpia Concepción de Baeza, que sale este año por primera vez bajo palio. Después también Mayor Dolor de Villacarrillo. Es decir, yo no he parado de trabajar desde que empecé a hacer mi primera virgen. Yo considero que es Mayor Dolor, aunque antes hice alguna miniatura y alguna que otra cosa, pero Mayor Dolor de la Cofradía de los Vigías de aquí de Belén, Málaga, que fue la que me dio la oportunidad, además una cofradía con tanta solera, tanto gusto como la Cofradía de los Vigías, y después vinieron acompañados la Hermandad del Eceomo con la Virgen del Amor y Jesús de la Pollinica, que tengo la suerte de abrir la Semana Santa de mi tierra. Sabemos que en este taller, que rezuma arte por los cuatro costados, ¿no?, vemos gran cantidad de bocetos en barro. Sabemos, tú tienes especial don para manejar el barro, ¿no?, y para hacer el boceto, que el boceto, quiera o no, es la idea primigenia de la obra. ¿En qué te inspiras a la hora de hacer una imagen? Bueno, el barro es fundamental en nuestro trabajo porque es un medio para acabar la obra en madera, es decir, es un paso previo. En el barro es verdad que todos los artistas pues tenemos más soltura que en la madera. ¿Por qué? Pues porque es más dúctil, ¿no? Se puede modelar, se puede preparar mucho mejor, da opción a equivocarte para poder rectificar, pero ya cuando está en madera ya es imposible porque donde has comido ya no vuelve a crecer la madera, entonces tienes que usar la pasta de madera. Eso a todos los artistas nos ha pasado. Y realmente el barro es pues fundamental en nuestro trabajo. Y después inspirarme, pues me inspiro pues lógicamente en lo que la hermandad viene cuando pretende encargar una imagen, pues siempre viene unas pautas, claro, pues queremos una imagen de, sobre todo en las figuras masculinas, tomo modelos y referencias del natural. Y en las femeninas siempre tiro pues de mi imaginación y del gusto de la hermandad, y siempre intento casar mi gusto con el de la hermandad.
Tus obras también son muy celebradas por el tratamiento que sueles darle a las policromías, además al modo tradicional y muy cuidadas, con sus veladuras, con sus frescores. Es un aspecto que siempre se ha resaltado mucho en tu obra. Bueno, yo es que desde niño mi abuelo le propuso a mi madre que ingresara en una escuela de pintura, ¿no? Entonces, desde los 10 años yo estaba pintando lienzos. Aunque hoy día no me dedico a pintar, aunque hago mis pinitos, pero el tema de la pintura no la ejerzo. Pero a partir de ahí yo ya hice la primera toma de contacto con los óleos y me familiaricé con el tema del fundir colores y tal. Entonces, es verdad que mucha gente, incluso han llegado imágenes para policromarse, que actualmente no me gusta tocar la obra de que lo hemos hecho, ¿no? Aquí yo y mucha gente. Pero siempre intento respetar, pues, si la policromía no merece la pena, lógicamente con el permiso del obispado o permiso de, lógicamente sí, pero no solemos policromar nada más que las obras del taller. Y a mí me gusta mucho, pues eso, el recrearme en los detalles, en las veladuras, las pátinas, que hoy día está muy denostada el tema de las pátinas. Pero claro, tú no puedes dejar una imagen cruda, limpia. Ahora los restauradores limpian las imágenes y se quedan crudas. Hace falta una pátina para envolver toda la policromía. Entonces, a mí me gusta pues beber de las fuentes antiguas, lógicamente. Esas imágenes que están muy patinadas y muy veladas, eso tiene su encanto. Y quieras que no, yo lo transmito en mi obra, pero actualizado. Yo es como que me lo he currado y es con lo que voy trabajando. ¿Cómo definirías tu estilo escultórico? Pues mi estilo clásico. Mi estilo es totalmente clásico. Yo bebe de lo antiguo, bebe de lo moderno en parte, ¿vale? Pero siempre me gusta basarme en lo antiguo y en lo cachetón, que es lo que siempre hemos hablado tú y yo, que es lo que el mundo de la Semana Santa creo que no se puede perder, lo añejo. Estamos viendo que todavía se siguen encargando imágenes a otras localidades, ¿no? Y además imágenes muy centradas todavía en la escuela neobarroca sevillana, ¿no? ¿Piensas que Málaga y la provincia debe de dar más cabida a sus artistas? A ver, yo no puedo tener queja con Málaga, es decir, en Málaga tengo muchas hermandades, antes se me ha olvidado nombrar el Santo Traslado con el grupo escultórico, del cual estoy muy orgulloso, y no puedo decir que Málaga, es verdad que Málaga a lo mejor lo que sí necesita es que las escuelas de arte y la universidad, lo que es Bellas Artes, apoye más el tema sacro y el tema no cofrade, pero sí es verdad que yo que he estado en la escuela de arte y además recientemente haciendo un ciclo, lo sacro no tiene cabida. Es todo moderno, todo contemporáneo, vanguardista y me gusta ese tema, que yo lo respeto, pero es verdad que ya no la Málaga, sino los centros donde se preparan a los jóvenes artistas tienen que apoyar más el tema del arte sacro. ¿Por qué? Pues porque Andalucía es tierra de María Santísima. Nos guste o no nos guste, las cofradías y las hermandades dan vida y son el alma de cada ciudad, no de Málaga, de cada ciudad, son el alma. Entonces, la gente joven, los niños que ahora mismo están creciendo y están estudiando, necesitan ese apoyo por parte del profesorado, que no lo tienen, actualmente no lo tienen, ni hace 20 años cuando yo hice mis estudios tampoco los tuve. Entonces yo fui haciendo de lo contemporáneo, de lo nuevo, de los movimientos artísticos actuales, yo me los fui llevando a mi terreno, que era el mundo de la imaginería, el mundo de lo sagrado, el mundo de lo sacro. Entonces, con respecto a tu pregunta, digo que necesitamos más apoyo, los artistas necesitan más apoyo de los centros de aprendizaje, de los centros educativos, y al final es lo que va a vender la tierra, al final, de cara al mundo. Vemos aquí en tu taller que hay ya una borriquita aquí en estuco. Te ha hecho muy especialista en representar este momento de la pasión. ¿En cuántas veces lo has representado? El momento de la entrada en Jerusalén. Pues con esta imagen que estoy realizando y que estoy ultimando para Semana Santa, la quinta ya. La quinta está Jesús de la Victoria, que se llama Triunfo.
Jesús del Triunfo de Jerez de los Caballeros, Jesús de la Pollénica de Belén Málaga, mi hermandad, Jesús de la Pollénica de Ronda, Jesús de la Borriquita del Padul y ahora la Borriquita de Pozo de la Serna, que esto está en Valdepeña. Y viene de camino otra borriquita, que es la de Villanueva de la Reina, Jaén. También sabemos que es muy conocida tu faceta como restaurador. El mundo de la restauración también muchas veces está envuelto en la polémica, porque más que restauraciones muchas veces se convierten en transformaciones, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo no me considero restaurador, aunque tengo titulación y puedo ejercerla, pero realmente yo soy artista y me gusta crear. Me gusta crear y no me gusta engañar a nadie. Aquí han venido obras que además, vamos, hay testigos de que las he rechazado porque de hecho no tenían policromía original y yo ahí no toco. Yo he hecho policromías y he intentado no restaurar, sino consolidar imágenes, como por ejemplo la Virgen del Carmen de Torre del Mar, una imagen que estaba ya muy pasada. ¿Por qué? Pues porque ha pasado por muchísimas manos. Y a cada cual peor, lógicamente. Pero es verdad que hay restauradores que se meten a artistas. Entonces, cuando un restaurador se mete a artista y no es artista, pues ahí ya tenemos un problema. Y nos encontramos con muchas sorpresas de las que actualmente vemos. Ha sido también un reactivador de corrientes artísticas que estaban un poco en desuso. Ha sabido recrear el estilo de Montes de Oca, ¿no? Llevándolo a tu terreno, ¿no? El estilo también de las imágenes dieciochescas malagueñas, de la Escuela de los Asencios de la Cerda, de Antonio del Castillo. ¿Cómo llevas ese terreno de la reinterpretación de modelos antiguos? Bueno, pues yo lo llevo, vamos, me gusta mucho beber de la fuente antigua. Es que siempre, y sobre todo los niños que vienen al taller a aprender y tal, se lo digo, no es malo copiar. No es malo copiar. Tú, cuando copias, tú te lo llevas a tu terreno y lo interpretas con tu idioma o con tu lenguaje. Es decir, yo si me baso en una obra antigua, por más que quiera, a no ser que sea una copia exacta y fidedigna, la obra antigua nunca va a ser la mía. Es decir, la mía es una reinterpretación, una obra nueva y una obra firmada por Israel Cornejo. Te puedes recordar a lo antiguo, pero es de Israel, no sé si me explico. Es decir, esto lo han hecho de toda la vida de Dios todos los escultores, reinterpretaban las obras antiguas. Castillo Lastruzzi, por ejemplo, la Virgen del Dulce Nombre, quieras que no, es una amargura. La caída de cabeza, aunque es más alegre, pero es tipo amargura. Luis Álvarez Duarte también interpretaba las vírgenes de Juan de Astorga. Antonio Eslava con la de Salcillo. Es decir, eso es completamente normal. Cada uno interpretamos a nuestra manera y a nuestra forma, y a quien le gusta y a quien no le gusta. Y es totalmente respetable. También las personas que acuden a tu taller tienen también la oportunidad de ver las dolorosas, las imágenes que creas vestidas por ti, ¿no? Que eso también es una faceta. Sabes tú, aparte de hacer la talla escultórica, sabes completarla a la hora de buscarle un marco adecuado con las telas, con las sayas, con las vestimentas. ¿Qué buscas tú a la hora de vestir una imagen creada por ti? Pues todo el que conoce mi obra y ve imágenes vestidas por mí, como por ejemplo en Málaga la Virgen de Gracia, la guapísima y bellísima Virgen de Gracia, yo siempre intento destacar la imagen. Yo no quiero destacar como vestidor, porque no soy vestidor, yo soy escultor. Entonces yo hago las imágenes y me gusta darle ese punto para que potenciar la obra, es decir, para colaborar con el artista que ha tallado esa imagen. Entonces, me gusta estudiar ese tema, ¿por qué? Porque yo soy imaginero mariano, eso es indiscutible porque la gente así lo dice. Mis fuertes son las vírgenes. Y agradecido a la Madre de Dios por haberme acompañado y por darme este don. Pero también es verdad que tanto las imágenes de los Cristos, un Cristo con una túnica mal puesta, un cordón mal puesto, tal, es que hay que cuidar todos esos detalles porque al final el artista va a vestir la imagen y muchas veces vemos auténticos destrozos sobre obras muy buenas y vamos, yo creo que no me estoy inventando nada, que es así, que es que hemos visto obras que dan verdadera pena y son obras de categoría. Al contemplar también tu producción, vemos que también tus imágenes poseen una unción religiosa que hoy en día no se suelen ver en muchos imagineros contemporáneos. Bueno, eso han dicho también, es decir,
el tema de la unción sagrada es que estamos vendiendo arte, y arte sacro, arte sagrado. Al final, yo estoy a favor de toda corriente artística, como he dicho anteriormente, pero estamos en el mundo de la Semana Santa, estamos en el mundo de las cofradías y en el mundo de la iglesia. Entonces no podemos equivocarnos a la hora de hacer una imagen para lo que va destinado. Es que al final es una imagen que nos tiene que transportar a estar en presencia de la Madre de Dios y de Jesucristo. Entonces, como nos pasemos ese límite, ya rayamos lo extravagante, y muchas veces pecan las hermandades de extravagantes. Yo intento siempre, pues eso, el que las imágenes que salen del taller tengan esa unción y ese pellizco para que todo el que se ponga delante, pues le provoque algo y le despierte algo. Cuéntanos, Israel, ¿cuáles son tus futuros trabajos? Porque vemos que el taller está en plena efervescencia. Bueno, para este año tengo 2 figuras del misterio de la sentencia de Granada, que no se estrenan, se reservan, y ya la hermandad, cuando termine el misterio, que es de cara al 2026, pues supongo yo que es cuando se va a presentar. Entonces, ahí hechas 2 figuras y otras 3 empezadas. Entonces, para este año, las 2 figuras del misterio de sentencia de Granada y las maravillas. Después la borriquita de Pozo de la Serna, que es la imagen del burro y la imagen del Señor. Jesús resucitado para Badajoz, para la hermandad de la sentencia, la Aurora y el resucitado, que lleva también una Magdalena, porque hacen el tema del, vamos, lo que quieren es unificar el no me tangere, el no me toque, que le dijo Cristo a la Magdalena cuando resucita. Y ya está, este año estamos ya cubiertos con esa figura. ¿Qué pasaje iconográfico te gustaría ejecutar que aún no hayas realizado, Israel? Bueno, tengo mucho, es decir, tengo hecho un nazareno, tengo hecho un cautivo, no sé, una Virgen de las Angustias, lógicamente. Además tengo aquí el modelo de la Virgen de las Angustias de Domingo Sánchez Meza, que es una de las obras más impresionantes y más potentes que tiene mi comarca. Y una Virgen recogiendo a Cristo muerto en sus brazos tiene que ser una maravilla. Sabemos que aparte de imaginero, de artista, también eres cofrade. ¿Cómo es el Israel Cornejo cofrade? Pues cada vez soy menos cofrade, porque quema mucho el tema de las cofradías, el tema de... Yo intento colaborar con todas las cofradías que vienen aquí, ya no solo las que yo le he trabajado, sino hay hermandades que vienen pidiéndome algún encero, algún detalle o algún arreglo, pues yo colaboro. Pero sí es verdad que cada vez el mundo cofrade y sobre todo lo que es el trato con ciertas personas, ¿no? Es como un tanto como que te absorbe la energía. Y yo por salud mental pues evito el ir a actos y el ir a historias, no es por nada, sino porque es que tampoco me apetece. Es decir, yo a mi edad ya me gusta estar más tranquilo y estar en el taller y estar en mi casa y sobre todo estar en el taller, ¿no? Que es que vivo prácticamente en el taller. Y el mundo cofrade pues lo tengo un poquito más como de la barrera, me gusta verlo desde lo alto, como el ojo de Dios que mira así para abajo y lo vas viendo, y cada vez me gusta menos. No sé si, bueno, habrá mucha gente que se identifica con esto, que es que el mundo cofrade cada vez es más intenso. Y ya para finalizar, Israel, sabemos tu vinculación a la hermandad de la Pollinica y de la Virgen del Rocío de Vélez Málaga y los duros momentos que pasaste el año pasado con el incendio de la Virgen del Rocío. ¿Cómo ha respondido Vélez Málaga y el pueblo de Vélez para recuperar ese patrimonio de la Virgen del Rocío? Bueno, aquello fue... yo creo que el momento más desagradable que he vivido en mis años cofrades y en mi Semana Santa. Eso fue una cosa... Nosotros veníamos de verla de salir y tenía cita con un canal local de aquí, con Abatel, y yo iba de camino a coger mi coche y dijimos, vamos a ver al Señor subir por Paseo Nuevo. Entonces vimos el Señor y el Señor levanta, echa a andar y yo me voy dirección, pues vamos a ver a la Virgen. Entonces, conforme íbamos camino de la Virgen, hacia un ángulo la calle, en calle La Carrera, pues empezamos a ver un griterío y un chillerío de gente corriendo hacia calle Paseo Nuevo,
y llegó un hermano gritando, la Virgen está ardiendo, la Virgen está ardiendo. Y yo, ¿qué dice? ¿Cómo va a ser? Echamos a correr, Antonio y yo, y llegamos y allí nos encontramos el momento más desagradable que yo he vivido en mi vida con respecto a... Pero es verdad que yo actué fríamente, porque allí estaba todo el mundo, había gente convulsionando en el suelo, mantillas vomitando, portadores y horquilleros. Vamos, aquello era como un atentado. Entonces estuvimos calmando a la gente, Antonio subió, tapó a la Virgen con ayuda de otras personas, bueno, sabemos que hubo heridos porque intentaron apagarlo antes, Fran y Jesús Quintero. Entonces cuando ya llegamos los niños ya habían bajado del trono, entonces estaba la imagen de la Virgen, pues imagínate, la cubrimos con una capa, empezaron a tirar capas de nazareno y echamos a andar en dirección a donde había salido la cofradía. Y fue muy desagradable porque, y además me acordé muchas veces de la gente de la guerra, es decir, la gente de la guerra vieron de quemar sus imágenes en las plazas de los pueblos y en las plazas de las iglesias, es decir, era un momento dantesco. Y al final, pues, gracias a la Comisión de Arte del Obispado, los permisos previos y tal, pues la restauró mi maestro Juan Ventura. En un principio decía, no, cógela tú y la tienes que restaurar. No, yo la Virgen la quería de Juan Ventura, que mejor o peor, pero es su primera Virgen y yo quería que la Virgen la tocara mi maestro. Y así fue. La Virgen llegó, se presentó y ahora mismo es la alegría de los pollinicos, junto con Jesús de la Pollinica y su misterio. Pues muchísimas gracias, Israel, y que te deseamos desde aquí de Sentir Cofrade mucho éxito y mucha gloria para nuestra Semana Santa con tus obras escultóricas. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Traemos hoy a nuestra tertulia debate a uno de los artistas malagueños que más han servido para forjar esa peculiar estética labrada durante la posguerra. Nos referimos a la figura del escultor e imaginero Francisco Palma Burgos, autor de emblemáticas imágenes y tronos que han pervivido, por fortuna, hasta nuestros días. Para analizar la figura de nuestro protagonista, tenemos aquí en nuestro estudio de Sentir Cofrade al ya pseudo profesor Rafael Fernández Parada. Buenas noches, feliz Cuaresma. A José Manuel Leiva, buenas noches. Buena Cuaresma. Y a José Manuel Ponce. Buenas noches. Torres Ponce, Buenas que noches. se me olvidó. Bueno, para iniciar este debate, yo creo que debemos de partir del contexto temporal de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La figura también del progenitor de Palma García, ¿no? Su aportación a la imaginería procesional malagueña con el Grupo de la Piedad y su repentino fallecimiento en el año 1938, lo que precipitó la irrupción de su hijo al frente del taller y de su propia familia, y abandonando esa primigenia vocación por el mundo de la pintura. ¿Qué podemos decir de estos años, esos finales del 19, principios del 20, cuando surge la figura de Palma García y todo ese movimiento? ¿Empezáis? Bueno, son años bastante complicados, sobre todo si nos ceñimos a Málaga. Hay que recordar una cosa, que el propio Mariano Benlluरे, a principios del siglo XX, cuando da un discurso en la Academia de Bellas Artes, pues viene un poco a reseñar la situación tan mala en la que se encuentra la imaginería, ¿no? Es decir, esa escultura que va a un fin procesional, la escultura de carácter sacro, porque hay que recordar que a finales del siglo XIX irrumpen todos esos talleres que están completamente seriados y que, bueno, pues poco van a aportar desde un punto de vista artístico. Sí es cierto que van a democratizar el acceso a todo este tipo de esculturas, pero bueno, a nivel artístico, pues la mayor parte de esas obras adolecen de no tener ningún tipo de importancia, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese contexto hay que recordar que en el caso de Málaga se va a producir la recuperación de la paraliturgia malagueña, es decir, esto es, se va a poner de nuevo la Semana Santa en la calle. Hay que tener en cuenta que nuestra Semana Santa no se recupera en el año 21 o a partir del año 21, sino que el año 21 es sintomático de lo que las cofradías venían haciendo, por lo menos desde el reinado de Alfonso XII.
Claro, en ese contexto surge un escultor tremendamente interesante como es Francisco Palma García, el padre de nuestro Francisco Palma Burgos. Francisco Palma García, aunque tradicionalmente marcamos un hito en el año 28, cuando presenta esa escultura para los carteros, la famosa Piedad, es cierto que él viene trabajando por lo menos desde 1916 en la hechura de nuestros tronos. ¿Recordad cuando vimos aquí precisamente la configuración de los tronos malagueños? Como normalmente nos cuentan que en Luis de Vicente, cuando tenemos a Antonio Barrabino y a Francisco Palma García, configurando también algunos de los elementos que van a venir a definir nuestra Semana Santa. En ese contexto artístico de Francisco Palma García es en el que se va a formar Francisco Palma Burgos. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Francisco Palma Burgos es un artista completamente formado. Digo artista y no escultor porque, como tú bien has dicho, este señor en un primer momento su vocación era la de pintor, no la de escultor. Una monografía que le dedica a Juan Antonio Sánchez López viene a decir que si no hubiera sido por el fallecimiento de Francisco Palma García, a día de hoy estaríamos hablando de un pintor y no de un escultor, ¿no? Entonces, la década de los años 20 resulta que Francisco Palma Burgos se va a criar en el entorno de Antonio Barrabino, de Francisco Palma García, por supuesto, se cría también con los contactos con Luis de Vicente, con Diego García Carrera, Salvador Rueda, Salvador Anaya, es decir, González Anaya, es decir, todo ese caldo de cultivo cultural que tiene la Málaga del primer tercio del siglo XX va a ser asimilado por Francisco Palma Burgos y luego lo vamos a ver aplicado a su obra, que tradicionalmente se ha tachado como una obra neobarroca, cuando realmente su obra tiene muchísimos elementos que la hacen mucho más complejo como para tildarla solamente neobarroca, porque en cuestiones estéticas pueda parecer que pues está bebiendo de Pedro de Mena, porque es verdad que los Palma, la familia Palma, pues tiene una profunda obsesión por la figura de Pedro de Mena. Hay que recordar que cuando se asaltan las iglesias, Palma no va a la iglesia de los mártires a salvar su obra, sino que se va a Santo Domingo a salvar la obra de Mena, ¿no? También luego yo creo que es un hombre tremendamente complejo en cuanto a su personalidad. Hay que tener en cuenta que este artista nace en 1918, con la edad de 13 años asiste a la quema de conventos, con lo que ello supone. Con 18 años ve cómo se llevan a su padre de su casa por el simple hecho de hacer escultura religiosa, que no era la única que hacía, pero se le acusa de imaginero y está preso en el buque Marqués de Chávarri, es decir, estaba como un preso político en plena guerra civil. Y luego obviamente tiene que vivir la propia guerra civil y el fallecimiento de su padre, ¿no? Claro, todo eso va a crear una personalidad excesivamente compleja que también vamos a ver cómo genera una persona inestable que además también vamos a verlo reflejado en su obra. José ha comentado un punto que es muy importante, que yo creo que va a acompañar a Palma Burgos durante toda su vida, y es el hecho de que ya él desde muy joven es una persona con una amplitud de miras muy grande. En el año 33, con 15 años, se va a Madrid. Un niño de la ciudad de Málaga, a Madrid, a formarse allí en la Escuela Superior de Bellas Artes. Esto lo va a ir acompañando toda su vida, ¿no? Ese hecho de no tener miedo a ir a otros lugares, incluso a moverse de país. Vamos a ver luego cómo en los años 60 Palma Burgos se traslada a Viterbo, en la provincia, en la región del Lacio, en Italia, y él allí pues lleva a cabo una obra artística, se vuelve a recuperar la pintura, y claro, él vamos a ver como que es un artista que no tiene miedo a beber de lo que hay en su momento, y esto es algo que hay que tener muchísimo en cuenta, porque venimos de un contexto, ¿no?, de la Ilustración, luego del siglo XIX, en el que todo lo que es vinculado a la imaginería y el arte sacro pues es tachado de anacrónico, de algo propio de tiempos pretéritos, y Palma Burgos se va a codear pues con élites intelectuales y artísticas de ese momento, ¿no? Sin ir más lejos, pues, las personas que ha mencionado José, pero por ejemplo en la visita a Málaga de Benlliure en el año 40, que es como ese bautizo, ¿no?, de cara al mundo del arte, de lo que es Palma Burgos, pues va a hacer que él siempre esté completamente rodeado de este ámbito artístico, y como decía en el caso de Italia, que allí también es reconocido. Luego su presencia en Úbeda, que es muy requerida, y él es querido, incluso pues llamado pues para lugares tan alejados pues como puede ser Murcia, incluso en las Canarias, que realiza un yacente para las islas. Es decir, que esto es algo que yo creo que no podemos dejar atrás, es esta amplitud de miras, como decía, de Palma Burgos, y ese interés que él tenía en conocer mundo, algo que en el ámbito de la imaginería pues no siempre ocurre. ¿Antonio?
Bueno, hay que destacar el contexto, ¿no? Tanto el padre como el hijo se mueven en la primera mitad del siglo XX, empiezan a pasar cosas, el fauvismo, el cauvismo, todo eso está ahí, es decir, una realidad, un caldo de cultivo que también afecta a la escultura. En la escultura encontramos un proceso de modernidad, y esa modernidad es una cuestión latente en los Palmas, tanto en el padre como el hijo, especialmente en el padre, y el hijo hereda ese tipo de cuestiones totalmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el padre se forma con Aniceto Marina, que es uno de los grandes preciosistas de la escultura del siglo XIX. Hemos hablado de un periodo un poco oscuro, pero también tenemos que tener en cuenta que para Málaga estás aportando muchas cosas. Era el gran periodo de los barros malagueños, es decir, que en Málaga se trabajaba el detalle y esas cosas se pueden ver, ¿no? Con respecto a la figura de los Palmas, tenemos que entender, o a mí me gusta concebirlas también como el epílogo de la escuela antequerana, es decir, las grandes familias de los escultores del siglo XVIII perviven en tercera generación hasta el siglo XIX. De hecho, tenemos un tal Joaquín Márquez y Angulo, que era el nieto de Diego Márquez, y después tenemos el propio nieto de Andrés de Carvajal. Estas figuras están ahí latentes en el caldo de cultivo, siguen trabajando con obra poco conocida, llega algunas piezas, por ejemplo, del Levante español también, y en este contexto, claro, con respecto al padre, una figura tan importante como Rubén Robledo ya toma atención de que el padre aquí están pasando cosas, ¿no? Y además lo manda a estudiar a Madrid, totalmente, perfectamente bien relacionado con el gobierno de Cánovas del Castillo, etcétera, ¿no? En este contexto, el hijo empieza a contarnos cosas, empieza a decir que, oye, que yo estoy aquí rodeado de cosas que realmente modernas, ¿no? No olvidemos también que conocen a Picasso. Esa idea no debemos olvidarla, ¿no? Por si después da la opción de hablar de la piedad y poner en relación con Picasso. De la obra de Palma tenemos que destacar la pluralidad, es decir, es escultor, pintor, diseño de retablo, diseño de trono. Fue el escultor seleccionado para hacer la carroza del Cristo de Medinaceli, es decir, que estamos hablando de uno de los monumentos, de los conjuntos más importantes que hubo en la España de principio o de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es una obra dispersa, es una obra con calidad, bastante calidad. También encontramos cosas más desiguales y habría que ver, todavía está muy por estudiar cuánto peso tuvo el taller en ese sentido, ¿no? Es una obra en esencia granadina, como tuvimos otras ocasiones de aportar, pero con muchísimas más cosas. Es decir, la obra de los Palmas o de nuestro Palma hijo es una obra mucho más rotunda, mucho más trabajada, menos dieciochesca, es decir, una obra que aporta rotundidad, aporta serenidad, aporta clasicismo, pero con todo ese tipo de cosas es capaz de contar tantas cosas como hace con el Cristo de Mena. No nos olvidemos que estamos ante uno de los grandes crucificados del siglo XX, denostado. Y tenemos que mencionar también que la imagen de la Semana Santa, muchas de nuestras grandes cofradías están vinculadas con los Palmas, ¿no? Si pensamos en la sangre, zamarrilla, etcétera, humillación, por supuesto la piedad, están relacionadas con los Palmas, ¿no? Tendremos tiempo de comentar qué pasa después hasta que llega la última obra, ¿no? Pero es un escultor al que se le debe mucho, eclipsado totalmente por el Cristo de Mena, pero es que hizo muchas más cosas, ¿no? En general, pocas poecas se le pueden poner a la piedad como obra escultórica y hay que encontrar muchísimo. Hay que buscar muchísimo para encontrar una obra de la rotundidad, de la calidad, de los pliegues, de la expresividad de la piedad, tanto que Juan de Ávalo la copia o se inspira en ella para hacer la piedad del Valle de los Caídos de Madrid, con lo cual estamos hablando de un contexto donde los artistas están totalmente relacionados, tantos viajes que comentaban José al contrario, eso le sienta muy bien, es decir, efectivamente esas idas y venidas por España, fuera de España, hacen de que su personalidad acuse también algunas cuestiones un tanto inestables emocionales que podremos efectivamente, totalmente de acuerdo con ello, completar en su obra, visualizar en su obra. La ópera prima de Francisco Palma Burgos es El Cristo de los Milagros, que lo ejecutó entre el año 1938 y 1939, siempre con la mirada puesta en la estética, como tú has dicho antes, en la estética del crucificado de Mena, ¿no? Que culmina en 1940 con la acertadísima recreación de una de sus más logradas creaciones, como es el Cristo de la Buena Muerte de la Congregación de Mena. ¿Qué podemos decir de esas dos obras tan dispares una de otra, ¿no? Porque entre los milagros es más menos el Cristo de los Milagros que el Cristo de Mena. Bueno, primero fundamental que más copias de Mena, del desaparecido crucificado que ejecutó Pedro de Mena para el convento de Santo Domingo, es el Cristo de los Milagros que el propio de Mena. Pero eso además tiene una justificación. Estamos hablando de un artista que con apenas 20 años se muere su padre fallece, creo recordar, en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre de 1938, con prácticamente un encargo hecho por la cofradía de la Zamarrilla para restituir
el crucificado que ellos tenían en origen, y se encuentra con la necesidad de hacerse cargo de ese taller. Por eso probablemente haya esa reeducación desde un pintor a un escultor, aunque había hecho escultura previamente. De hecho tenía premios por haber hecho algunos bustos de Dolorosa, donde interpretaba bajo una óptica contemporánea la obra de Pedro de Mena también, ¿no? Pero ese crucificado es fundamental por varios motivos. Primero hay que tener en cuenta que es el mejor crucificado que llega a Málaga en los primeros 40 años del siglo XX, precisamente porque en la década de los años 20 recordamos que llegan dos. Llega el de Inspiración, que es de los talleres de Fon e Hijo, ahí lo vamos a dejar, un crucificado completamente seriado y sin interés ninguno, y el segundo de ellos es el crucificado una copia del crucificado de Limpias para la agonía, para la Hermandad de las Penas, también sí, carente de interés. Por lo tanto, es el tercer crucificado que llega en los primeros 40 años de vida del siglo XX, y es un crucificado que viene a revalorizar la práctica escultórica en Málaga. Dicho eso, el antecedente directo es el crucificado que tiene a día de hoy Zamarrilla, que se encuentra colgado en una de las paredes cuando entramos, en la ermita, a mano izquierda de su padre. Pero claro, la maestría del padre no era capaz de ser mimetizada por un artista que tiene apenas 20 años y que sus recursos técnicos pues no son los de un maestro todavía, ¿no? Entonces, claro, va a alejarse de su padre para acudir al crucificado por excelencia que admiraban, que era el de la Buena Muerte, y lo va prácticamente a copiar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todavía un escultor que no se ha terminado de formar, pues todo el naturalismo propio de Pedro de Mena lo va a hacer de una forma muy tosca. De hecho, vamos a ver cómo tiene un exceso volumétrico, un exceso de volumetría en la parte de en la caja torácica. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque el crucificado tenga esas deficiencias que, como digo, vienen por estar adscrito a su etapa formativa, es un crucificado fundamental para poder entender el siguiente. Palma Burgos es una cosa muy interesante. Sus obras prácticamente son ensayos y errores. Es decir, del ensayo y error que comete en el Cristo de los Milagros va a salir una obra completamente majestuosa, completamente magistral, cuya losa que es una copia de Mena, sin serlo, que es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima. Que es una obra... que te interrumpa, José Manuel, vamos a pasar un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Seguimos con este debate sobre la figura de Francisco Palma Burgos y estábamos hablando, José Manuel, del tema del Cristo de los Milagros y el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Sí, de hecho, lo que estábamos diciendo es que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte tiene una serie de elementos que nos aproximan a Mena, porque obviamente la propia clientela pedía que por favor se pareciera al desaparecido, pero tiene elementos lo suficientemente importantes como para considerarlo también una obra original. Es decir, vamos a corregir la anamorfosis que tenía el Cristo de Mena. Hay que recordar que Cristo de Mena tenía las manos más cortas, estaban desproporcionados, pero no porque Pedro de Mena desproporcionara la obra por desconocimiento, sino porque el lugar donde iba a estar ubicado generaba cierto exceso en las dimensiones de los brazos, por ser una sala excesivamente larga y poco ancha. Y entonces lo que hace Pedro de Mena es corregir el natural, va a corregir el natural para hacerlo más corto y que nuestra percepción en el contexto arquitectónico fuera perfecto. Cuando sacamos esa obra, la reeducamos, la sacamos a la calle, pues obviamente esa obra tenía una serie de elementos que restaban la calidad porque no era una obra para procesionar. Todo eso lo corrige Palma Burgos. También va a alterar las caderas no están desnudas como lo hace Pedro de Mena, lo mismo que la disposición de los pies también es diferente. Pedro de Mena pone la derecha sobre la izquierda y Palma Burgos la izquierda sobre la derecha. Por lo tanto, ahí, aparte de los recursos técnicos, que incido, no son de corte neobarroco, sino que estamos hablando de un escultor que está imbuido por las poéticas artísticas de su momento. Estilísticamente, eso sí, va a recurrir a Pedro de Mena, pero no técnicamente. Antonio. Partiendo del hecho de que es uno de los grandes crucificados de la historia del arte que no se le ha hecho justicia, ¿no? Yo me gusta pensar que incluso en algunas cosas es mejor que el original, ¿no? O por lo menos en el contexto en el que está hecho, el Cristo de Mena no dejaba de ser un Cristo maravilloso, pero fruto del contexto barroco en el que se creó, ¿no? Que no era el Cristo del silencio de José de Mora, que eso también es importante tenerlo en cuenta,
totalmente diferentes a nivel de la morfología, ¿no? Como estaba comentando José. Yo creo que uno de los grandes aciertos del Cristo de Mena es, sin lugar a dudas, la frontalidad y la rotundidad. Es decir, es una obra que busca la volumetría, que se expresa bien, que está bien compuesto, que está bien desarrollado, que tiene una cabeza muy expresiva, aparte de las cuestiones del color, ¿no? Juega bien con los paños, coloca bien las piernas. Claro, es que él, yo creo que en su imaginario decía, yo no quiero hacer una obra como la que había, evidentemente tengo que trabajar para ellos, pero quiero hacer una obra que sea fruto del contexto, ¿no? Ese crucificado, cuando hablamos de la historia del siglo XX, los crucificados del siglo XX está totalmente eclipsado por lo que está pasando, por ejemplo, en Sevilla, pero nadie le echa cuenta, como al Cristo de Mena, saltamos de cosas que pasan en Sevilla a, por ejemplo, al Cristo de la Redención de Málaga. Pero es que el origen de muchas cosas de las que está pasando en todo el siglo XX se lo debemos a ese crucificado, que además fue muy famoso por varias razones, por la cuestión de dónde se presentó, las personas que estuvieron alrededor, todas las cuestiones políticas alrededor. Se ganó el favor de ministros franquistas, de Jesús Luis Arrese, estuvo además también Millán Astray, muy bien, pero es que además está comentando él el naturalismo que tiene, además de hecho fue Aurelio Díaz, creo que fue Aureliano Díaz, no me acuerdo muy bien el nombre, lo publicó en una revista, es que el concepto orgánico de la anatomía de Palma Burgos es fantástico. O sea, es que es un naturalismo... Lo resuelve muy bien, trabaja muy bien. Es una de las cuestiones... Los músculos están donde deben de estar, el contraído, o sea, es que es fantástico. Es un Cristo clásico, es un Cristo muy bien resuelto. Entonces, Antonio, ¿podemos decir que el Cristo de la Buena Muerte es la gran obra que lega Palma Burgos a la ciudad de Málaga? ¿Sabes lo que pasa? Es que con la Piedad de por medio es difícil de afirmar, ¿no? Pero yo creo que con la Piedad de Málaga él es un mero artesano. Sí, es decir, copia el modelo del padre. Claro, conceptualmente, sí es verdad que él, como dice, no, yo tengo el modelo en yeso, sí, la obra, esto es como lo mismo los escultores a día de hoy que tienen talleres. Yo modelo y él me lo saca por puntos, pero la obra es mía. Entonces, creo que Palma Burgos, obviamente cambia algunos elementos, pero creo que es un mero artesano, no quitándole mérito, porque además él mismo viene a decir que va a restituir la memoria de su padre, la firma como Francisco Palma García, Francisco Palma Burgos. Entonces, creo que ahí actúa como un mecenas. Ahora, ¿es la mejor obra el Santísimo Cristo de la Buena Muerte? Es soberbia, estupenda, pero hay que recordar que tenemos la humillación también, que no es la segunda versión. Ahora podemos andar, pero la segunda versión es fantástica también, yo creo que es una de las grandes obras que tenemos, que además no se puede ver en toda su plenitud porque la iconografía que representa conlleva que esa imagen esté tapada en parte, pero si nosotros la descubriéramos, es una obra completamente fantástica, donde vemos de nuevo también ese naturalismo, donde vemos la composición orgánica, donde la cabeza... O sea, una cabeza muy bien trabajada, una cabeza muy expresiva, muy bien compuesta, que está a un nivel totalmente, si lo comparamos con lo que está pasando en Sevilla, la expresividad del Cristo de Humillación no tiene nada que ver con los castillos Lastrucci que comentábamos anteriormente. El lenguaje estético es totalmente diferente, pero claro, es que es una obra muy bien resuelta, es una obra que está muy bien compuesta, muy bien resuelta, que probablemente le sentaría mejor el misterio, quizá en el trono no funciona del todo bien, a pesar de las excepcionales calidades, que no nos dará mucho juego para compararla con el Santo Suplicio, por supuesto, ¿no? Una obra, bueno, del principio y una del final, ¿no? Volviendo al tema de la humillación, yo quería comentar aquí cómo con esta obra, ¿no? Y con esa otra obra paralela que le está haciendo, ¿no? Que es esta obra, este Cristo para Jaén, el Cristo de la Columna. Palma Burgos aquí lo que también está haciendo un poco es retrotraerse a esos modelos también incluso del Renacimiento, ¿no? Con esos Cristos erguidos, ¿no? Con esos atados a la columna, que no estaban tan agachados como era luego algo más propio que se veía en el barroco. Tenemos, por ejemplo, aquí en Málaga referentes pictóricos como pudo haber sido los frescos que hace César Arbasia en la capilla mayor de la Catedral de Málaga. Y es una obra que, como comentaban antes los compañeros, podemos considerarla de las obras cumbres de Francisco Palma Burgos, una obra que además para nosotros aquí en nuestra ciudad es un referente de historia, porque va en este trono tan antiguo, en este trono, el trono más antiguo que tenemos aquí en la Semana Santa de Málaga, y que yo siempre animo a que la pongamos en valor, sobre todo también como hace unos años, ¿no? En la década en los años 80 pudimos, yo no porque por cuestiones de edad no estaban ellos, pero las fotos no nos lo permiten, los malagueños pudieron contemplar aquí en la ciudad cuando se restaura una de estas dos obras. Viene aquí la de Úbeda y están las dos juntas, tenemos fotografías, ¿no? Que vemos cómo estuvieron compartiendo pues sale. Yo creo que fue una oportunidad magnífica para ver esta obra de Palma Burgos. Y luego no me quería olvidar tampoco comentar cómo en estos años, ¿no? Palma Burgos recibe otros encargos que quizás no nos suenen tanto, como por ejemplo en el año 40, que realiza un arcángel Gabriel para el pueblo del Borges, un arcángel muy chiquitito que sigue procesionando hoy día, el Cristo del Perdón para Antequera, que comentábamos antes, que se nos retrotrae, ¿no? A estos modelos de la escuela escultórica antequerana,
un yacente también que haría para Campillo unos añitos después. Es decir, que Palma Burgos aquí, más allá de estas obras que conocemos, ¿no?, que son tan famosas, pues él ya estaba trabajando, incluso manda una obra suya a Madrid, la Virgen del Carmen, en el año 40, que además viene a sustituir también un modelo anterior, una Virgen del Carmen que había de Alonso Cano, en esta iglesia del Carmen muy cerquita de la Puerta del Sol. Es decir, que Palma Burgos empieza a ser valorado aquí en Málaga, pero luego en otros lugares ya empieza poco a poco a tener esas llamadas, que serán muy frecuentes en su obra. Es importante la obra dispersa de Palma, porque nos cuenta muchas cosas. Vemos la parte muy buena, también vemos cosas más flojitas, pero podemos encontrar cosas tan interesantes como algún nazareno de pelo corto que tiene por ahí, con policromías claritas, por supuesto la personalidad tan acusada que tiene la Dolorosa, que es una pena que en Málaga no tengamos ninguna procesional, ¿no?, más allá de algún busto y demás, porque ahí podemos ver un Palma muy en esencia, que nos puede recordar incluso a la obra, por ejemplo, de la Dolorosa de José de Medina, con la Virgen de los Dolores de Jaén, etcétera, ¿no? Claro, pero todo ese conjunto nos habla de que están pasando cosas, es decir, que él está asumiendo con todo lo que estamos comentando, esos lenguajes contemporáneos del siglo XX, los asume muy bien, ¿no? Y su obra yo creo que siempre va a acusar esa personalidad tan marcada de modernidad. No es una obra que se puede comparar con el contexto en el que estamos viviendo, es difícil encajarla. De hecho, uno de los grandes ejemplos de lo que estáis diciendo, de la modernidad, es decir, nos alejamos del neobarroco, el Cristo del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón que tenemos en la Catedral de Málaga, que es de él, está dentro de un contexto barroco, que además yo creo que lo atrapa, pero esa obra es completamente la modernidad de aquel momento. Julio Antonio, Victorio Macho, todo eso está aplicado ahí a una obra como puede ser el Sagrado Corazón. No solamente en esa, la Virgen del Rosario, del Sagrario, también se aleja también un poquito de esos modelos, y luego pues obviamente la obra que tiene dispersa, que como dice Antonio, pues nos está hablando de esas cosas que están pasando en estos momentos, y es que estamos exportando esculturas, que son muy importantes. Sí. ¿Y por qué se aleja, por ejemplo, en la imagen del crucificado de la sangre, de ese modelo menoso que tanto tuvo influencia en sus comienzos? El Cristo de la Sangre hizo algo completamente distinto, ¿no? Quizá el modelo se agotó. A mí me gustaría pensar que es que él dio tanto con el Cristo de Mena que en la Sangre quiso hacer algo totalmente diferente, ¿no? Le salió bien o mal con sus múltiples cosas, pero es que en Mena dio mucho y causó un impacto muy grande, y probablemente era difícil de hacer algo. Claro, porque ¿qué hacía? Se seguía expresando en la misma línea que Mena, es decir, eso ya estaba hecho, ¿no? Él no era cualquier cosa, entonces la Sangre intenta hacer otra cosa totalmente diferente. Es un Cristo que, por ejemplo, en la cabeza no se le nota prácticamente el cabello, está no abocetado, pero cabello a mechones largos y lisos, ¿no? Eso es raro en el contexto del que estamos hablando, ¿no? Un crucificado corpóreo. José le ha dicho muy bien que se corrigen cosas con respecto a de los milagros, porque la Sangre, a pesar de que se le sigue marcando el costillar, la cabeza se ve diferente a lo que hemos visto antes, y el costillar, la caja torácica se ve totalmente diferente. Sí, pero esa caída de la cabeza hacia adelante con esos mechones, como comentaba, que los vemos en movimiento, ¿no? Es como un Cristo que parece que acaba de desplomarse, ¿no? Justo en ese momento, que es esa experimentación, ¿no?, que comentaba José, que luego llevará a la Noche Oscura, y es llamativo cómo él se atreve a reformular estas iconografías, no, mejor dicho, estas obras, que su pérdida habría suponido en la ciudad de Málaga una herida emocional enorme, ¿no? Hemos comentado el caso del Cristo de la Buena Muerte, ¿no?, de Pedro de Mena, y el desaparecido Cristo de la Sangre, ¿no?, ese Cristo de finales del siglo XVI, una obra conocidísima en la ciudad, que además él reformula aquí de una manera radicalmente distinta a lo que conocíamos en la ciudad. O sea que él tiene también esa valentía, que es una cosa que nosotros tendríamos que poner en valor. Y que conocía perfectamente el original que se había perdido, y él supera el hacer un nuevo modelo igual al que se perdió. Y eso es un tema interesante, porque lo habitual es que los escultores se inspiren en lo que había para reponer lo que había. En este caso no. En Mena lo hace, pero con el Cristo de la Sangre se olvida totalmente de ese crucificado histórico y plantea una cosa totalmente revolucionaria en el contexto, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo en el Cristo de Mena es intentar buscar, como todo escultor que se precie, no copiar e intentar aportar algo. Es decir, está intentando buscar su propio modelo, que lo aleje tanto del padre, que hemos hablado de la losa de Mena. Él no solamente va a tener siempre la losa de Mena, sino que va a tener la losa del padre. El problema es que a día de hoy todavía no hay una monografía que haya estudiado en profundidad a Francisco Palma García, pero Francisco Palma Burgos tiene mucho de Francisco Palma García. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que en la Sangre lo que está intentando es buscar un modelo nuevo, un modelo propio, aportando o aplicando, mejor dicho, las corrientes artísticas del momento, el expresionismo sobre todo, al crucificado. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hemos hablado antes, esto es ensayo y error. Hay veces que sale mejor y hay veces que sale peor. Está aportando, no está resuelto todavía de una forma excesivamente
perfecta a nivel anatómico, pero es que ese crucificado nos lleva a los crucificados que tiene la provincia de Málaga y que son magníficos y que no son neobarrocos, que son completamente, o están adscritos a las corrientes artísticas del momento, de la década de los años 40, y que nos va a llevar, pues lo que estamos hablando antes, nos va a llevar a una de sus grandes obras, que es el Cristo, el de la Noche Oscura del año 1966, eso es fantástico. Hemos estado hablando de la faceta de Palma Burgos como imaginero, pero también hizo unos tronos muy emblemáticos para nuestra Semana Santa, que conservamos todavía 3 de ellos, como es el trono del Señor de la Columna, de los gitanos, el Nazareno del Paso y el trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que hace un bloque entre ese trono, el crucificado y la imagen de la Magdalena, que también fue realizada por él. ¿Qué podemos hablar de este Palma Burgos realizador? Yo creo que nos de está trono, hablando, Alejandro, de lo espectacularmente polifacéticos que son, ¿no? Hacen retablos, diseñan, hacen diseño aplicado a arquitectura, hacen arquitectura monumental, hacen monumento público, tallan, pintan y hacen tronos. Y hacen tronos que además muy pensados, tronos que se alejan totalmente del neobarroco sevillano imperante que pervive hasta la actualidad, y de repente en este contexto encontramos 3 tonos sin los que somos capaces de entender la Semana Santa de Málaga del siglo XXI. Que ojo al dato, en el año 39, antes que yo hace el de la urna del Santo Entierro, antes que era la parte de abajo del cajillo, la diseña él y le coloca la urna, ya venía ese precedente trabajando, y además lo hace para su tierra, ¿no? Pero quizá con los 3 tronos que has comentado, lo que consigue es configurar el paradigma visual de la Semana Santa de España malagueña del siglo XX, es decir, nadie puede entender el Cristo de Menas sin ese trono, que por cierto que bien le sienta, y qué afortunada fue, por ejemplo, la restauración del trono del Nazareno del Paso. En algún momento se cuestionó si había que conservarlo o había que cambiarlo, y al final fue un acierto totalmente trabajar aquello que era flojo para el contexto y darle un poquito más de empaque. Pasa lo mismo con el trono del Cristo de los Gitanos, ¿no? Es un trono que le sienta muy bien, que no tiene precedentes más allá de los propios precedentes malagueños del primer tercio del siglo XX, y encontramos obras que son rotundas a nivel expresivo. Nunca se había hecho ese tipo de cosas en otros contextos, ¿no? Con lo cual eso se lo tenemos que también añadir a Palma en su amplio palmarés, ¿no? Por valga la redundancia, ser capaz de configurar una imagen que ha pervivido hasta la actualidad y que no ha habido que cambiarlos. Eso ya mencionamos. Eso ya es un logro en Málaga. Eso es importante, ¿no? Que hablamos. Pero primero, las obras están alteradas. Sí, no sí, están en dimensiones. En dimensiones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Francisco Palma Burgos es un perfecto conocedor de lo que se está haciendo en la década de los años 20, por muy pequeño que sea en aquel momento. Son tronos que están completamente imbuidos, es decir, siguen una línea continuista con lo que ha hecho el padre. Por lo tanto, son tronos completamente proporcionados, que saben contar un lenguaje, si tienen un lenguaje culto, no es el lenguaje que venían aplicando otros escultores u otros tallistas a los tronos, que se reducían prácticamente a las armas Christi. Es decir, ya vamos a empezar a introducir otros elementos como pueden ser bustos de Dolorosa, bustos de Santos, que eso no es Luis de Vicente quien lo introduce, eso es Francisco Palma García, que es el que va a hacer la mayor parte de los conjuntos de los programas iconográficos de 1910 a 1930, participa en un montón de ellos, y luego es verdad que el gran impulso es Luis de Vicente, ¿no? Que es el que va a tratar el trono como un todo, como un retablo, ¿no? Pero en este sentido tenemos una línea continuista. No solamente hace los 3 que tenemos, que afortunadamente se han conservado, él prácticamente para todas las hermandades que trabaja o las que le hace titulares, le hace un trono. El Santísimo Cristo de los Milagros tuvo un trono de Francisco Palma Burgos. La Piedad tuvo un trono de Francisco Palma Burgos que era una especie de revival del que había hecho el padre, lo mejora en cuanto a decoración, le introduce mayor decoración, pero es prácticamente lo mismo. También le hace uno a la Virgen de la Amargura, como le hace uno a la Virgen de la Paz, a la Misericordia, exactamente, de la Virgen de la Paz se ha recuperado. Que se ha recuperado con el trono de traslado. Exactamente, afortunadamente. Ahí sí es una cosa muy curiosa. Aunque él como escultor va a intentar alejarse de ese neobarroco, sus tronos son completamente historicistas, es decir, sus tronos están influenciados por esa corriente, por ese lenguaje historicista que está recuperando el barroco, ¿no? Fijaos que durante la década de los años 20 hay una experimentación también con el románico y el gótico, sin embargo el lenguaje que va a triunfar será el barroco, ¿no? Como ha llegado a nuestros días. Yo creo que los tronos son sublimes.
por lo menos en su contexto, en su aspecto prístino, ¿no? Es decir, en origen. Otra cosa es verdad que, bueno, por la propia historia de la ciudad de Málaga, pues muchos de ellos se han ido ampliando y hemos visto cómo conservan la esencia. Sí, de hecho, la mayor parte de las ampliaciones, por ejemplo, el de Mena o el de Gitano, que lo habíamos comentado, la ampliación es un pequeño baquetón, un moldurón, que, bueno, pues si algún día lo eliminamos, todavía se puede caber la posibilidad de eliminarlo, vuelve a contextualizar la obra en esos tronos que oscilaban entre los 5 y los 6 varales, todavía no hemos llegado a los 8, ¿no? Y que eran tronos muchísimo más interesantes y muchísimo mejor proporcionados que mucho de lo que actualmente se está haciendo con esas dimensiones tan sumamente grandes. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría tratar dos asuntos. Primero, ¿por qué desaparece la figura de Palmaburgo a partir de finales de la década de los 40? Desaparece la figura de Palmaburgo en el contexto de la Semana Santa malagueña y reaparece ya al final de su vida con la obra cumbre, la obra última, que es el Cristo del Santo Suplicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Palmaburgo? Ya hemos hablado en algún programa, ¿no?, de cómo Málaga, ¿no?, durante los años 40, después de los años de la guerra, se va reinventando, se va reconstruyendo, ¿no?, poco a poco, ¿no?, con la obra de Palma, la obra de Benlliure, y son estos años los que vemos grandes avances en modernidad, ¿no? Luego, bueno, nos introducimos en otros años, los años 50, años 60, en los que yo creo que coinciden una serie de factores. El primero, Palma abandona nuestra ciudad. Palma se establece en Úbeda, también se mueve en Madrid. De hecho, en Úbeda, estamos hablando hoy de Málaga, pero podemos hacer un programa entero de Úbeda, ¿no? La cantidad de obras que deja allí, la cantidad de tronos que también va a dejar en la ciudad de Úbeda, y luego su marcha a Italia en los años 60. Palma es cierto que no corta por lo sano con lo que es su vinculación con lo que es la ciudad de Málaga, pero lo que es esa adopción que hacemos aquí en nuestra ciudad de lenguajes procedentes, pues por ejemplo de Sevilla, ¿no?, de esa traemos, ¿no?, ese lenguaje neobarroco sevillano, pues que cala muchísimo lo que es la ciudad, sobre todo en la construcción de esas nuevas hermandades que van surgiendo en nuestra ciudad. Perdona, pues José Manuel, nos queda un minuto para finalizar y me gustaría que habláramos algo del Cristo del Suplicio. La gran obra de Paco Palma, que además acusa modernidad del final de su vida. Las carnes se deshacen, necesita poca gubia, necesita poca forma, todo lo cuenta con muy poco. Eso es propio de un escultor que ya lo ha contado todo en su vida, sin lugar a dudas. El modernismo, el monumento al modernismo en Málaga, y además malentendido en la ciudad, no siempre comprendido, y es magnífico, es una obra magnífica. Y un regalo que él está presente en esa bendición allí justo enfrente de la ermita, un regalo que él hace y está presente en el inicio de su vida con el Cristo de los Milagros y con esta última obra. Pues señores, se nos ha hecho cortísimo, como pasa siempre con estos debates, pero creo que hemos sacado una imagen más o menos clara de lo que ha supuesto la figura de Francisco Palmaburgos para la Semana Santa de Málaga. Culminamos, por tanto, el programa de hoy centrado en gran medida en la labor artística de nuestros imagineros del pasado y del presente, y esperando haber logrado su interés en el afán por dar a conocer todos los entresijos que componen el apasionante mundo de nuestras hermandades. Ya tan solo me queda emplazarles para la próxima cita de Sentir Cofrade, el próximo jueves, donde seguiremos desgranando toda la actividad cofradiera. Mientras tanto, vivan y sientan una provechosa cuaresma. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches.